gracias, Señor. A ti sea todo el honor y la gloria. A ti sea, Señor, la majestad y el poder. Esta noche, Señor, queremos pedirte que las escrituras nos sean abiertas, que tu Espíritu Santo pueda venir y nos ayude a interpretar tu palabra de la manera adecuada y correcta. Reconocemos, Señor, nuestra fabilidad humana, nuestra imperfección, pero reconocemos también que tu Espíritu Santo tiene el poder y la sabiduría para darnos el entendimiento necesario y comprender estas verdades eternas e infinitas. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Vamos a ponernos en pie, hermanos, solamente para leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 20. Recuerde que los días viernes, cuando no estamos desarrollando el estudio del Evangelio de Marcos, estamos estudiando las bases doctrinales de nuestra iglesia y de la fe cristiana. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en esta ocasión queremos introducirnos en el tema de la doctrina de la deidad de Cristo. Hemos estado hablando desde hace algunos viernes acerca de la doctrina de la Trinidad, y en las últimas ocasiones estuvimos considerando la verdad bíblica acerca que el Padre es Dios. Vimos también cuál era la razón por la cual en la Escritura se le da el nombre de Padre a la primera persona de la Trinidad. Y en esta ocasión, hermanos, siguiendo ese orden de procedencia eterna, como lo hemos declarado ya, vamos a estudiar acerca de por qué nosotros como cristianos decimos que Jesús es Dios. Es decir, cuáles son los aspectos que nos llevan a nosotros a concluir que Jesucristo no solamente fue un maestro o un profeta dentro de su tiempo, sino que efectivamente Él fue el Hijo de Dios y por lo tanto goza de la naturaleza divina. En primer lugar, hermanos, tenemos que decir que Jesús es el único ser en el que se han conjugado la naturaleza divina y la humana. Esto ha sido, hermanos, un milagro de la revelación de Dios que nunca se ha repetido y nunca se dará en ningún otro ser más que en el Hijo de Dios. Decir que Jesucristo es Dios nos lleva también, hermanos, a reflexionar que hay muchas características divinas que obviamente se hicieron visibles en ese hombre llamado Jesús de Nazaret, pero que por el hecho de ser Dios hombre, su humanidad no anula o no menoscaba la realidad de su condición divina. Es decir, tenemos que partir de la verdad que Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque no estamos hablando que Jesús
adoptó un cuerpo. No estamos diciendo tampoco que Jesús poseyó un cuerpo o que la segunda persona de la Trinidad se introdujo y poseyó un cuerpo, sino que Él se hizo carne. Ahora, antes de hablar de estos dos elementos que serían como la base fundamental de esta enseñanza, es importante que consideremos las verdades bíblicas que nos llevan a verificar que Jesús efectivamente no fue solo un hombre común y corriente, de que no lo fue, sino que Él es Dios hecho carne. Y para eso se hace importante que consideremos los siguientes elementos. Número 1, su preexistencia. Número 2, su encarnación. Número 3, su humillación. Número 4, su resurrección. Y número 5, su glorificación. Estos 5 elementos se encuentran claramente evidenciados en la Escritura y por lo tanto cada uno de ellos nos va a llevar, hermanos, a llegar a la misma conclusión. No es un profeta mayor dentro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, sino que Él es Dios mismo. Pero para que comencemos a considerar estos elementos, tenemos que hacernos la pregunta si es verdad que Jesús fue preexistente. Hay grupos religiosos en la actualidad que sostienen que Jesús no fue preexistente, sino que fue un ser creado. Por ejemplo, la enseñanza de los testigos de Jehová enseñan que Él fue un ser creado, así como el Señor creó a los ángeles, así como el Señor creó el universo. Ellos sostienen que Jehová creó a Jesús y que por lo tanto Jehová adoptó a Jesús como su hijo amado, pero en realidad Él no es Dios. Eso es lo que enseña, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová. Pero al hacer esa afirmación, ellos están negando la verdad bíblica de la preexistencia de Jesucristo. Cuando hablamos de la preexistencia, estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, siendo parte de la Trinidad, tenía una convivencia con el Padre y con el Espíritu antes que todo fuera hecho. Es decir, antes que existiera el mundo, el universo, los seres angelicales, antes que existiera todo eso, el Señor Jesús convivía con su Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, que Dios no estaba solo, sino que el Señor dialogaba con su Padre y dialogaba con el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, debemos de entender una verdad importante acerca de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad enfatiza que Dios subsiste en 3 personas, pero esas 3 personas obviamente se aman entre sí, son un solo ser que forman esa verdad del Dios único y verdadero, y esa convivencia es lo que se conoce como la gloria eterna de Dios. Es decir, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tenían una convivencia perfecta, armónica, especial, profunda, íntima. Y por eso es que Dios no estaba solo, porque la gente dice Dios tuvo que crear al ser humano, a los ángeles, porque se sentía muy solo. Y de hecho que hay personas que creen eso, pero eso no es verdad. Dios no tiene necesidad de ningún ser, Él es autosuficiente. De hecho, en su autosuficiencia, Él obviamente tenía una gloria manifiesta que hacía de la convivencia de las 3 personas de la Trinidad una comunión bastante íntima.
Entonces vamos a considerar la primera verdad. Hablemos de la preexistencia de Jesús. Vamos a partir de la realidad de lo que la misma Escritura nos dice acerca del Hijo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo número 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas. Entonces, note lo que dice el versículo número 1 de Hebreos: Dios, que muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Cuando se hace esta referencia a Dios, se está haciendo esa referencia a Dios Padre. Pero el versículo 2 abre, hermanos y hermanas, un espacio en la historia y en el tiempo al que llamamos el kairos de Dios. Y el kairos de Dios es esa irrupción de Dios en la historia humana que determina el inicio de los días finales. ¿Por qué nosotros estamos tan seguros que estamos viviendo en los días finales? No decimos que estamos viviendo en los días finales por el hecho que existan terremotos, porque siempre los han habido. No decimos que estamos en los días finales porque tenemos una pandemia encima. No decimos que estamos en los días finales porque hay una proliferación de anticristos, porque siempre los han habido. Estamos en los días finales porque desde el momento en que Jesús irrumpió en la historia humana, desde ese momento ha comenzado una cuenta regresiva hacia la consumación final del reino de Dios. Reino que le será entregado a Jesús plenamente en la glorificación eterna cuando los tiempos se hayan cumplido perfectamente. Ahora, vea esto. Dice el verso 1 que el Padre habló por muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas. Los profetas eran mensajeros de Dios. Ellos llevaban el mensaje de Dios. Pero en el versículo 2 de Hebreos dice: en estos días. ¿Y a qué días se está refiriendo? A los días del kairos de Dios, a los días en el que Dios manifestó su revelación plena. Dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Vea esto, que esto es interesante. Los profetas nos hablaban acerca de Jesús. Todos los profetas, la ley y los profetas se iban encaminando hacia Jesús. Pero Jesús nos habló acerca del Padre, pero Él mismo se convirtió en el mensaje. Entonces esto es importante, porque los profetas traían un mensaje de Dios, pero Jesús se convirtió en el mensaje vivo de Dios. Jesús no solamente fue el mensajero del Padre como los profetas, sino que Jesús, siendo portavoz del mensaje, se volvió en la palabra viva de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, y ya lo vamos a considerar más adelante. Entonces, la máxima revelación de Dios a los hombres no es la Biblia. La máxima revelación de Dios a los hombres es Jesucristo, su Hijo amado. Ahora vea esto. El escritor a los Hebreos hace una especie de pausa en la línea que va a llevar, porque la carta a los Hebreos básicamente lo que busca enfatizar es la superioridad de Jesús sobre Moisés, la superioridad de Jesús sobre la ley, la superioridad de Jesús sobre los ángeles.
Pero coloca un fundamento clave y eso se encuentra en el versículo 2. A este lo designó heredero de todo. Él es el heredero de todas las cosas. Jesús es el heredero de todo. A Jesús le pertenece la tierra, le pertenece el universo, le pertenecen todo lo que existe, lo visible y lo invisible, todo le pertenece a Él. Porque claramente el versículo 2 dice: y por medio de Él hizo el universo. Entonces el Padre tuvo un tiempo determinado en el que dijo: el mundo será, el universo será, el hombre será. Pero lo que yo he decidido hacer, lo voy a hacer a través de mi Hijo. Entonces, ¿quién decidió que las cosas fueran hechas? El Padre. ¿Por medio de quién el Señor hizo las cosas? Por medio del Hijo. Entonces, hasta ahí estamos bien, hermanos. Es decir, el Padre decide en qué momento hacer las cosas. El Padre decidió en qué momento todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, fue creado. Pero todo lo hizo a través de su Hijo. Él hizo los ángeles a través de Jesús. Él hizo las constelaciones a través de Jesús. Él hizo al ser humano a través de Jesús. Entonces eso nos habla que Jesús fue creador y por lo tanto no fue una criatura como lo enseñan estas sectas. Pero la cosa no termina ahí, porque en el versículo 3 el énfasis es todavía más profundo. Y vea lo que dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra que ahí se traduce como resplandor tiene un trasfondo hebreo que hace énfasis a la Shekinah de Dios. La Shekinah de Dios, hermanos, era la gloria que se manifestó en el tabernáculo de Moisés. La Shekinah de Dios fue la gloria que se manifestó en el templo de Salomón. La Shekinah de Dios es la que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan vieron en el momento de la transfiguración del Hijo. Entonces vea lo que dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Si alguien quiere ver al Padre, si alguien quiere saber cómo es el Padre, tiene que ver al Hijo, porque el Hijo es el que resplandece la gloria de su Padre. Entonces, hermanos, esto es sorprendente. Pero dice más, y todavía quiere reafirmar aún más el escritor a los hebreos. Él dice: la fiel, vea lo que dice, la fiel imagen de lo que Él es. Fíjese que hay una gran diferencia, porque cuando Dios creó al hombre, dijo que fuimos creados a su imagen y semejanza. Es decir, tenemos un pequeño parecido en dignidad a Dios. Pero se nos dice somos semejantes. Pero hay una gran diferencia, hermanos, entre decir que algo es semejante a algo que es fiel en imagen. Pero al referirse el escritor a los hebreos acerca de Jesús, el escritor dice que Él es la fiel imagen de lo que Él es. No dice Él es la fiel semejanza, no dice eso, sino que claramente Él dice la fiel imagen de lo que Él es. Y las cosas no terminan ahí. Ha dicho entonces que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Ha dicho que Él es la fiel imagen de lo que Él es. Pero viene algo más: y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
¿Sabe por qué el mundo es ordenado? ¿Sabe por qué no hay accidentes en la creación de Dios? Porque el Señor Jesús sostiene con su palabra todo lo que Él mismo creó. Hermanos y hermanas, en la medida en que las investigaciones acerca del universo van avanzando, usted sabe que nosotros pertenecemos a un sistema solar. De hecho que hay millones de sistemas solares. Y esto, hermanos y hermanas, es sorprendente porque si estamos hablando de que hay muchos sistemas solares, estamos hablando de la existencia de múltiples estrellas. Recientemente, leyendo, estaba descubriendo que, imagínense, en uno de los múltiples espacios del universo, hay, hermanos y hermanas, soles que son, imagínense esta cantidad, son, oiga, 200,000 veces más grandes que la Tierra. Soles que son 200,000 veces más grandes que el planeta Tierra. Es decir, en esas estrellas, en esas estrellas luminosas, la Tierra puede caber 200,000 veces. Pero eso tan grande, Jesucristo lo sostiene por su palabra. Entonces dígame algo, ¿qué problema puede ser tan grande que Jesús no pueda resolver en su vida? Si Él es capaz de sostener el universo con su palabra, si Él es capaz de mantener en órbita los planetas, ¿cómo no podrá sostenerlo a usted, hombre y mujer de poca fe? Amén, hermanos. Él tiene el poder sobre su vida. Entonces, note, Hebreos está afirmando la verdad, que Él no ha sido creado, sino que Él es el creador de las cosas. Por medio de Jesucristo, el Padre hizo posible la creación, y eso nos habla de su preexistencia. Pero si pudiéramos ir más todavía en la preexistencia de Jesucristo, tendríamos que decir que Él, como ya lo dije, convivía con su Padre, que era eterno, que es eterno. Y este texto bastante conocido de la Escritura, en Juan capítulo número 1, versículo del 1 al 3, que dice: en el principio. En realidad, hermanos, cuando nosotros pensamos en esta palabra principio, pensamos en el hecho de, en el día en el que el Señor creó las cosas. Pero más profundamente, lo que el texto quiere decir es: desde la eternidad ya existía el Verbo. Es decir, desde la eternidad Él ya era el Verbo, y el Verbo es la palabra. Pero note esto: si Juan está diciendo que Jesucristo es el Verbo, la palabra que ahí se traduce por verbo es la palabra logos en el griego. Y logos se puede traducir por palabra. Y de hecho que hay algunas versiones que así dicen: en el principio ya existía la palabra. ¿Y por qué razón se le atribuye ese nombre a la segunda persona de la Trinidad? Porque por la palabra creadora todas las cosas subsisten. Eso es lo que acabábamos de leer, hermanos, hace poco. Entonces, notemos esto. Vea esto. Dice claramente: el Hijo es el resplandor de la gloria, retrocediendo, la fiel imagen de lo que Él es. Y dice: el que sostiene todas las cosas con su palabra. Porque por la palabra de Dios las cosas fueron hechas. Dios dijo: sea la luz, y la luz se hizo.
Dios dijo que se separaran las aguas de arriba de las de abajo, y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué razón usted cree que cuando aquel centurión romano se acercó a Jesús y le dijo: oye, maestro, tengo un criado que está enfermo y realmente está muy mal? Y dice la Biblia que ya Jesús ya iba de camino y le dice: maestro, no es necesario que vayas a mi casa, no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero ¿qué fue lo que le dijo el centurión romano a Jesús? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que en Israel no había encontrado tanta fe como la fe de ese centurión. ¿Por qué razón? Porque ese hombre era consciente que por la palabra de Jesús las cosas pueden existir. Entonces, hermanos y hermanas, aquí solo es necesario que el Señor Jesús diga la palabra y nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras incapacidades pueden ser solventadas por el poder de la palabra de Dios. Así que eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando en Juan se dice: en el principio ya existía la palabra, el logos en el hebreo es dabar, ya existía la palabra creadora, ya existía esa palabra creadora, esa palabra poderosa. Dice: y el verbo, es decir, la palabra, estaba con Dios. Estaba con Dios, el verbo estaba con Dios, hablaba con Dios. Pero ¿por qué hablaba con Dios? Ese versículo 1 en la parte final lo dice: y el verbo era Dios. Entonces vea, Jesús es Dios. Él estaba con Dios en el principio. ¿Cuál principio? El de la eternidad. Entonces volvemos al punto. Jesús no fue creado. Es verdad que el Hijo de Dios se encarnó, y eso ocurrió hace 2000 años, y Él tiene un poco más de 2000 años de tener ese cuerpo. Pero antes de la encarnación, el Hijo de Dios ya existía, porque Él era Dios. Y vea lo que dice Juan: por medio de Él, vea la unidad de la palabra, vea la coherencia de la palabra. Dice el verso 3: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. La misma verdad que enseña Hebreos, que las cosas son sostenidas por la palabra. Ahora Juan, otro escritor del Nuevo Testamento, está diciendo: el verbo hizo posible la creación y por él todas las cosas existen. Y reafirma algo más: sin él nada de lo creado llegó a existir. Entonces, hermanos y hermanas, aprendemos acá de esta verdad que Jesús es preexistente. No fue creado, Él es desde la eternidad. Él es el Hijo amado de Dios. Ahora, esto es importante, aunque lo vamos a ver más adelante. El Hijo es amado por el Padre, no porque se encarnó y vino a morir por nosotros. Él desde la eternidad era amado por su Padre. Él desde la eternidad había sido amado por Dios. Por eso, cuando Jesús intercede por nosotros, por su pueblo, Él apela a esa condición preexistente. Y Jesús dice: ahora, Padre, oiga esto, glorifícame en tu presencia. Glorifícame en tu presencia. Jesús está a punto de ser sacrificado. Jesús está a punto de ir al madero. Y su oración es: glorifícame en tu presencia.
con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Jesús está diciéndole al Padre: ha llegado la hora en que tus designios y tus propósitos se han de cumplir, se han de establecer. Y por eso ahora te pido, Padre, que glorifiques a tu Hijo con la gloria que tuvimos antes que el mundo existiera. Entonces, hermanos y hermanas, podemos aprender a partir de esta verdad que el Hijo es preexistente, no es creado. Jesús no es un ángel exaltado, como dicen algunos. Jesús tampoco, hermanos, es un ser espiritual especial. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Y el tiempo, hermano, nos ha avanzado. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero solo quiero introducirlo a algo. Jesús es declarado Dios en el Antiguo Testamento. Y solamente quiero terminar con esta cita. Vea lo que dice el Salmo capítulo 45, versículo del 6 al 7. Oiga lo que dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. ¿Qué es el trono? ¿Qué simboliza el trono? El trono simboliza poder, el trono simboliza dominio. Y vea lo que dice: el cetro de tu reino es cetro de justicia. Normalmente los reyes, cuando se sentaban en su trono, tenían una especie de bastón. A eso se le llama cetro. El cetro es símbolo de juicio. Entonces vea, se está diciendo: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti. ¿A quién? Y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. El Salmo dice: bueno, Dios te escogió a ti para que te sientes en el trono, para que ejerzas dominio y juicio. Pero el Salmo nos deja con una intriga: ¿de quién estará hablando? ¿A quién está haciendo referencia? El escritor a los Hebreos, en el capítulo número 1, siempre, versículo del 8 al 9, vea lo que dice. Y Hebreos se encarga de revelar quién es el que se va a sentar, o más bien dicho, quién es el que ya está sentado. Hebreos capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice: pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios. ¿A quién le está diciendo Dios, hermano? Al Hijo. Eso es lo que dice Hebreos. Por eso le he puesto el texto paralelamente, para que usted lo vea. Pero con respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, está hablando del Padre, tu Dios te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Entonces el Padre está diciendo: mi hijo es el que va a heredar todas las cosas. Él se va a sentar en el trono de gloria a juzgar a las naciones con justicia. Y la razón por la cual Jesús recibe todos esos honores es porque Él es Dios. Amén, hermanos. Apenas esto es una introducción, hermanos. Pero ya con esto tenemos claro
que el que logra descubrir que Jesús no es un maestro iluminado, que el que logra entender que Él no fue un profeta más, sino que Él es el Hijo amado de Dios, que Él es Dios mismo, logrará ver y entender y comprender la verdad de la salvación. Quien entiende que Jesús es Dios, se encamina, está en la ruta de la salvación eterna. Así que, hermanos, como estamos hablando aquí de un trono grande y un cetro de justicia, significa que Él tiene autoridades sobre todas las cosas. Y quiero terminar esta noche con lo siguiente, porque lo importante de esta enseñanza es que la hagamos práctica en nuestra vida. Si Él ha creado las cosas, sostiene el universo con el poder de su palabra, si Él está sentado a la diestra de la majestad del Padre, si Él va a recibir la herencia de todas las cosas, si los ángeles adoran su nombre, ¿usted cree que su problema es grande para el Hijo? ¿Usted cree que su enfermedad es un imposible para el Hijo de Dios? ¿Sabe algo? Así como el centurión romano: maestro, solo di la palabra y será hecho. Así que, hermanos, que la palabra, que el verbo, el logos, diga la palabra creadora, y ese problema tiene un fin. Amén, hermanos, ¿lo creen? Conforme a su fe se ha hecho esta noche. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por revelarnos a tu Hijo Jesús. Gracias porque hoy sabemos por tu palabra que Él es Dios con nosotros. Y esta noche yo quiero poner en tus manos las necesidades de tu pueblo. Si tu palabra dice, Señor, que tú sostienes el universo y todo lo creado por tu palabra, ¿cómo no vas a resolver el problema de tus hijos, Señor? Así que aquí está tu pueblo. Aquí está tu pueblo, Señor, poniendo sus necesidades y sus cargas delante de ti para que tú obres conforme a tu propósito y tu gloria. En el nombre de Jesús, pongámonos de pie, hermanos, y confesemos esta verdad. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así, con esa reverencia, hermano, yo no sé cuál es su problema. Solo quiero orar por usted un momento. Levante sus manos. Y si usted cree que ese Hijo de Dios tiene control de su vida, reciba esta noche la respuesta que ha buscado. Padre, aquí están tus hijos y venimos a pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que tú puedas obrar sanidad,
para que tú puedas obrar liberación, para que tú des la fortaleza que ellos están pidiendo. Ellos son tus hijos amados, reconciliados mediante el unigénito, el Verbo que se hizo carne, que vivió entre nosotros, que caminó en estos caminos polvorientos de esta tierra. Ahora solo di la palabra, solo di la palabra y será hecho. Solo di la palabra y será hecho. Di la palabra, Señor. Di la palabra de sanidad. Di la palabra de restauración. Y así tus hijos puedan ser testigos de tu obra. Te lo pedimos, Señor. Obra sanidad en este momento. Di la palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Esta noche reciba, hermano, del Señor. Esta noche el nombre de Jesús es glorificado en medio de su pueblo. Ese nombre bendito, Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Dele alabanzas a Él, dele alabanzas a Él, dele gracias por lo que Él ha hecho, dele gracias por lo que Él ha hecho esta noche. Dele gracias a Él, dele gracias a Él, dele gracias a Él, dele gracias a Él. Dígale gracias, Señor, dígale gracias, Señor, dígale gracias, gracias, gracias. Vamos, hermano, dele gracias al que vive. Dele gracias al que está sentado en el trono. Gracias, Señor. Señor, tú eres Señor. Gracias, Señor. Dele ofrenda de palmas al Señor, hermano. Si son para Él, déselas fuerte, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el nombre de Jesús.